Muy buenas tardes, afrontamos un nuevo programa como siempre con las claves que vamos a vigilar a lo largo de la tarde y en este caso hay bastantes claves económicas o al menos trampas económicas que esperamos poder detallar, poder analizar en profundidad, porque hoy tenemos dos discursos importantes en Estados Unidos. Sí, las miradas sobre todo hoy se centran al otro lado del charco. ¿Por qué? Pues porque primero vamos a tener a Jerome Powell, va a ser a partir de las 6:30 de la tarde, hora española, hora central europea, y va a ser la primera vez que Jerome Powell hable ante los mercados después de la decisión de política monetaria que adoptó la semana pasada y después de conocer el viernes ese fuerte dato de empleo, esa creación de nóminas no agrícolas por encima del 500.000. Bien, pero un poco después, unas horas después, vamos a tener a Joe Biden, pero eso va a ser a nuestras 3 de la mañana, así que ya mañana en Business Connection y por supuesto también en Rolling Stocks y en Newsroom con Marta Vilar vamos a estar indagando en las claves del discurso que pronuncie hoy Joe Biden y enseguida les detallamos cuáles son las trampas económicas en las que nos tenemos que fijar. Pero más allá de estos dos discursos también miramos a otros aspectos, otras claves, como es el caso, por ejemplo, de qué es lo que está sucediendo ahora mismo entre el Kremlin y el Banco de Rusia, el choque de opiniones o al menos el choque de intereses que se produce en estos momentos entre políticos por un lado y entre un organismo que debería ser bastante independiente del gobierno. También vamos a detallarles un poquito cuáles son los principales puntos de tensión entre ambas partes. Por otro lado, también miramos a cómo Rusia está consiguiendo evadir gran parte de las sanciones aplicadas por Occidente, en este caso las sanciones al crudo ruso. Recordemos, el 5 de diciembre entraba en vigor el embargo por parte de la Unión Europea al crudo ruso y también entraba en vigor ese tope en $60 el barril. Pero ahora, el 5 de febrero, tuvimos otra tanda de sanciones, embargo en este caso a los productos refinados de crudo, diésel, fuel oil y también dos topes para estos productos, uno para los más premium en $100 y otro para aquellos que ya cotizaban con descuento, como es el caso del fuel oil, en $45. Bien, pues Rusia está consiguiendo evadir gran parte de las sanciones en esas exportaciones a Europa y lo está haciendo a través de una flota fantasma iraní. Enseguida les abordamos también las claves porque aquí estamos viendo cómo dos países se están uniendo cada vez más a tenor del estallido de la guerra en Ucrania. Y por otro lado, también tema importante que vigilamos en el día de hoy, seguimos pendientes del desastre natural en Turquía y en Siria. Hoy, por cierto, Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ha declarado el estado de emergencia durante 3 meses. Así que estas son las claves que vamos a desgranar a continuación y empezamos por esas trampas económicas en cuanto al discurso del Estado de la Unión de Joe Biden. Bueno, Joe Biden se prepara ya para pronunciar el que va a ser su segundo discurso sobre el Estado de la Unión. Este martes, como decimos, nos va a pillar ya tarde a nosotros en Europa, 3 de la mañana, hora central europea y, por supuesto, más allá de los frentes económicos que les desgranamos a continuación, tenemos que prestarle especial atención al apartado de la geopolítica, porque por supuesto Joe Biden va a hablar sobre la guerra en Ucrania, pero más allá de las tensiones con Rusia, también esperamos que hable sobre la creciente tensión con China y la crisis que se ha desatado por la incursión de un globo en el espacio aéreo estadounidense, un globo que el Pentágono, recordemos, sigue calificando como globo espía. Bien, Joe Biden se dirige hoy a la nación esta noche en un momento de desempleo récord, de aumento de los salarios y de disminución ante los temores de recesión. Bueno, hace unas horas Joe Biden publicaba este tuit que estamos viendo ahora mismo en pantalla diciendo "getting ready", es decir, estamos preparándonos ya para lo que va a ser ese discurso del Estado de la Unión, que hay que decir que es un discurso que bien podría ser simplemente un comunicado al Congreso por escrito, pero desde hace unas décadas hemos visto cómo este discurso se ha potenciado, sobre todo debido a los medios de comunicación, debido a la televisión, y se ha convertido ya en todo un evento, en un escaparate político, por así decirlo, en el que el presidente o los presidentes en curso durante el mandato aprovechan también la ocasión para hacer un repaso o van a gloriarse de los éxitos que han acumulado. Bien, pues este es el tuit de arranque de Joe Biden diciendo, bueno, nos estamos preparando ya para el evento y, como decimos, se va a pronunciar en un momento en el que parece que Estados Unidos goza de una mejor perspectiva económica. Así que esperamos que Joe Biden saque pecho de todo esto, ¿no?, del mercado laboral
en plena fortaleza, de una inflación que estamos viendo cómo poco a poco va descendiendo, y va a mencionar todos estos éxitos como una clara señal de que sus planes económicos están funcionando. Pero hay problemas económicos apremiantes, no lo olvidemos, sobre todo la necesidad de ampliar el límite de deuda, que esto no se nos olvide. Esperamos ver a Joe Biden pronunciarse al respecto y no solo hablar de lo positivo de su política hasta el momento, sino también hablar de cuáles son las sombras que se están moviendo, ¿no?, en medio de las luces que, por supuesto, nos va a querer destacar. Tal y como estamos las cosas, tenemos que recordar esto: si Estados Unidos no hace algo pronto, si no llegan a un acuerdo demócratas y republicanos, para junio Estados Unidos podría incurrir en impago. Junio es esa nueva fecha límite después de que el Departamento del Tesoro, sobre todo Janet Yellen, haya hecho algunas triquiñuelas legales para posponer todo lo posible el momento en el que Estados Unidos no podría afrontar el pago de sus facturas. Y mientras, a fuego lento, se está cocinando otro plato. Y en este caso hablamos de esa lucha todavía no resuelta de la Reserva Federal contra la inflación, algo que puede representar, de hecho, el mayor riesgo para este plan económico de Biden. Hay que tener en cuenta que la Reserva Federal, a priori, es un organismo independiente. La Casa Blanca no tiene mucho que hacer en este aspecto. Al final, lo único que puede hacer es acompañar mediante su política fiscal a las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero la lucha contra la inflación depende sobre todo del organismo que preside, Jerome Powell. Así que este va a ser el segundo discurso de Joe Biden de este tipo, de Estado de la Unión, en todo su mandato, y va a ser el primero después de las elecciones midterm, después de que el Partido Republicano tomase el control de la Cámara de Representantes. El estado de ánimo general entre la ciudadanía se sigue apreciando mixto. Así lo están informando los economistas y los encuestadores. Es más, los índices de aprobación de Biden rondan en torno al 40%. Los consumidores, sobre todo, están conciliando los anuncios en tono blanco y en tono negro, que poco a poco van solapándose. Por ejemplo, en el caso del mercado laboral hablamos de despidos, de cifras récord, sobre todo lo hemos estado viendo en los últimos meses en el sector tecnológico. Pero esto, a su vez, se solapa con esas cifras récord de desempleo. Luego la inflación, que está mostrando signos de descenso, pero los precios, mientras tanto, se mantienen elevados. Así que en su discurso Joe Biden va a tener que equilibrar bien esa balanza, va a tener que enhebrar bien la aguja, porque a pesar del empleo positivo y de otras tendencias que arrojan luz sobre su plan económico, la gente todavía está inquieta, y esto es algo que no puede dejar de lado. Vamos a ver en este gráfico a continuación cuál ha sido la evolución de la inflación. Bueno, podemos ver cuál ha sido la trayectoria en los últimos años, pero sobre todo cómo empezó a ascender en 2021, cómo en 2022 ha supuesto el verdadero problema, esa inflación que llegaba a máximos de los últimos 40 años en Estados Unidos, y cómo en junio de 2022 marcaba ese pico, recordemos, algo por encima del 9% anual, la inflación general, y cómo ya comenzaba a descender. Recordemos que en el caso de la inflación subyacente tuvimos que esperar todavía unos meses más para empezar a ver también esos signos de descenso. Pero en la inflación general ya el pico lo teníamos en ese 9%, un poquito más del 9% en junio. A partir de ahí empezó el descenso hasta situarse, recordemos, en ese 6,5% que vimos en diciembre. Así que en general podríamos decir que los datos económicos en Estados Unidos se han movido a favor del presidente Joe Biden, sobre todo después, como decimos, de que el año pasado la inflación se colocara a niveles no vistos de los últimos 40 años y poco a poco ya comenzase esa senda de descenso. Pero recordemos que cuando teníamos la inflación tan elevada, los tambores de recesión sonaban con mucha fuerza. Sin embargo, estos últimos datos, estos últimos meses hemos visto ese descenso, y esto ha provocado una sensación de alivio en general. Otra cuestión que tenemos también, de la que Joe Biden, por supuesto, va a sacar pecho, el precio del combustible, que recordemos que la gasolina llegó a $5 el galón durante el verano, pero esta semana ha llegado a tocar ya los $3,5. Luego tenemos, por ejemplo, indicadores como la confianza del consumidor o las perspectivas de inflación de los hogares, que también hemos visto cómo han ido mejorando. Y luego tenemos que mirar al PIB de Estados Unidos. También lo vamos a ver ahora en otro gráfico, porque en cuanto al PIB hemos visto perfectamente cuál ha sido la evolución. Aquí nos tenemos que centrar en lo que sería la segunda, bueno, de todo esta parte de la gráfica, que nos indica primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022. Recordemos que el arranque de 2022 fue muy negativo para Estados Unidos. Tuvimos dos
trimestres consecutivos de contracción en el crecimiento estadounidense, y esto, sobre el papel, sobre la teoría económica, nos indica una recesión técnica que sin embargo pasó un poco sin pena ni gloria, porque al final en el tercer y en el cuarto trimestre volvimos a ver cómo Estados Unidos volvía a esa senda de crecimiento, sobre todo en el tercer trimestre, donde vimos un ascenso mucho más elevado, pero aún así en el cuarto trimestre mantenía el tipo, recordemos, con ese crecimiento del 2%, así que podríamos decir que Estados Unidos dejaba atrás esa recesión técnica y sobre todo de alguna forma alejaba los peores temores de una recesión que pudiera ir más allá de lo que sería la recesión técnica sobre el papel y que pudiera ser realmente una recesión profunda y duradera. Ojo, que para 2023 todavía estamos a inicios de año, esos temores de recesión no se han evaporado o no han desaparecido del todo. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Esta mejora que vimos en la última parte de 2022 en el PIB, sobre todo llevó a firmas, como es el caso de Goldman Sachs, a reducir ese riesgo percibido de una recesión. Mientras tanto, el progreso de la inflación, las actuaciones de la FED para controlarla, no hemos visto que han provocado un impacto significativo sobre el crecimiento del empleo o sobre la tasa de desempleo. Pero ojo, porque aquí tenemos alguna trampa y vamos a pasar a continuación al siguiente gráfico, porque recordemos que teníamos el viernes de la semana pasada nuevo dato de nóminas no agrícolas del último mes de enero y veíamos cómo se disparaban por encima del 500.000 de las 500.000, fueron 517.000 nóminas no agrícolas las creadas y como vemos, pues fue realmente el segundo pico que veíamos desde el inicio, bueno, el tercer pico realmente que veíamos desde el inicio de 2022. En enero tuvimos una subida muy notable, luego en verano también y finalmente ahora, una vez hemos arrancado 2023, hemos vuelto a ver otro pico importante después de que en verano y sobre todo en otoño y el inicio de invierno de 2022 fuéramos viendo, bueno, un nivel que más o menos se estaba manteniendo, seguíamos viendo un crecimiento importante, pero desde luego este pico ha sido muy significativo en el arranque de año. Como decimos, en este caso veíamos cómo subía y sorprendía mucho con las subidas esta cifra de 517.000 nóminas creadas en enero. La economía estadounidense ha estado añadiendo, si hacemos un promedio de todo este crecimiento, 500.000 de empleos al mes en los primeros 2 años de la presidencia de Joe Biden. Por supuesto va a presumir de ello y esto es casi el triple del ritmo que se observaba antes de la pandemia. Así que estos datos, esos últimos datos que estamos viendo en el empleo, y sobre todo este, por encima ya del 500.000 de nuevo de nóminas no agrícolas, nos está indicando que el mercado laboral estadounidense sigue fuerte, sigue resiliente a pesar de la lucha contra la inflación mediante subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Y de hecho, está colocando esta situación a la economía estadounidense a unos pocos meses de volver potencialmente al nivel promedio de empleo anterior a la pandemia. Vamos a ver otro gráfico y en este caso lo que vamos a ver va a ser la evolución de la tasa de desempleo, de cuál ha sido la evolución histórica. Bien, teníamos una tasa de desempleo en el último mes que fue del 3,4%. Niveles que no veíamos desde 1959. Joe Biden, además, a las pocas horas también sacó pecho diciendo, bueno, esta ha sido la mejor inflación que hemos tenido en los últimos más de 50 años. Enseguida vemos también un tuit que había publicado él, pero como decimos, una tasa de desempleo del 3,4% con la que tanto Joe Biden como Janet Yellen han presumido bastante. Sin embargo, tenemos que mirar porque Janet Yellen decía algo que era bastante relevante. Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ayer en una entrevista a ABC en Estados Unidos decía: ¿cómo podemos hablar de recesión si estamos viendo una tasa de desempleo a estos niveles? Decía, no podemos hablar de recesión en estos momentos en Estados Unidos. Bien, vamos a ver qué es lo que ha estado ocurriendo de forma histórica, cuál ha sido la evolución histórica de la tasa de desempleo en años marcados por crisis. Y sobre todo, basta que nos fijemos, por ejemplo, en la crisis de 2007, en la crisis financiera mundial, y en la crisis sanitaria, 2020. Es que lo vamos a ver de un vistazo cogiendo las últimas 2 crisis que hemos tenido. En este caso, como podemos ver ahora mismo, si nos centramos en 2023, tendríamos un poco lo que sería la dinámica de la tasa de desempleo, pongamos 6 meses antes de que se pueda producir una recesión. Si ustedes ven, la tasa de desempleo está ahora mismo muy bajita. La misma situación teníamos
con la crisis de las .com, por ejemplo. En 2001 la misma situación teníamos con la crisis financiera en 2007 y la misma situación teníamos antes de que la tasa de desempleo realmente manifestase un impacto negativo durante la crisis sanitaria. Así estaba al principio la tasa de desempleo en estas últimas crisis, es decir, unos niveles bastante bajos. Un mes después, ¿vale?, que lo tenemos en azul claro, un mes antes, perdón, de que se produzca ya antes de que se pueda producir esa crisis, vemos cómo en algunos casos o se mantiene igual, como es el caso de la pandemia, o puede mostrar algún ligero repunte, ¿no? Lo podemos ver, incluso en algún año veíamos cómo había un ligero descenso, pero más o menos podemos ver cómo la tasa de desempleo se mantiene en general sin muchos cambios, es decir, entre un mes antes y 6 meses antes no tiene por qué manifestar necesariamente algún cambio. Sin embargo, en el primer mes en el que ya se ha producido la recesión, podemos tener algún tipo de indicador. Lo podemos ver perfectamente como, por ejemplo, en 2020 sí hubo un pequeño repunte en la tasa de desempleo. En 2007 no necesariamente, se comportaba de una forma bastante parecida a un mes antes de que se produjera el estallido, y en 2001, por ejemplo, pasaba lo mismo, ¿no?, cogiendo un poco el baremo de lo que serían las últimas grandes crisis. Así que realmente la tasa de desempleo, 6 meses antes, un mes antes o un mes después del estallido de la recesión o de que llegue realmente la recesión, no tiene por qué manifestar una variación significativa. ¿Cuándo lo hace? Pues cuando realmente ya tenemos la recesión sobre la mesa, cuando realmente el impacto negativo es ya, no diremos insalvable, pero cuando ya es más que notable. Y aquí lo tenemos, en 2001, el último mes de la recesión, ya teníamos una clara evidencia en la tasa de desempleo, mucho más, por supuesto, con la crisis financiera de 2007, y fíjense en la columna de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Janet Yellen no tiene razón cuando dice que no podemos hablar de recesión si la tasa de desempleo se mantiene en un nivel bajo, porque en estos momentos es muy posible que la tasa de desempleo no manifieste ningún tipo de evidencia de recesión hasta que no nos hayamos adentrado verdaderamente en esa recesión. ¿Podemos descartar, por tanto, o podemos acallar los temores de una recesión en Estados Unidos? No, porque esto no nos está dando realmente ninguna señal de que no podamos hablar de una recesión en un futuro. Y este es el gráfico clave para entender esto. Bien, vamos a ver también un tuit, ¿no?, del que presumía, cómo Biden presumía a través de Twitter de esta situación de tan bajo desempleo. Y es lo que nos decía, la última vez que la tasa de desempleo estaba así de baja en Estados Unidos, nosotros todavía no habíamos puesto un pie en la luna. Piensen acerca de ello. Bueno, este era el tuit de Biden, muy al estilo estadounidense, presumiendo, sacando músculo de la situación del mercado laboral estadounidense. Es una realidad que el mercado laboral sigue fuerte, sigue resiliente, pero esto, recordemos, no quiere decir que podamos descartar ya una recesión en Estados Unidos. Así que el resumen es que la tasa de desempleo no suele dispararse hasta bien entrada una recesión. Luego estamos viendo cómo las empresas tecnológicas de alto perfil pueden estar despidiendo empleados y cómo otras empresas, por ejemplo, han tomado el relevo gracias a la demanda todavía en auge en restaurantes y servicios, es decir, una de cal y otra de arena. Más o menos ahí la balanza se está manteniendo equilibrada por categorías. Lo que aún está por determinar y lo que podría dar forma al panorama que Biden y los demócratas están dibujando es si la inflación continúa disminuyendo de forma constante, y de no ser así, ¿qué es lo que decide la Fed al respecto? Porque ahora mismo, aunque estemos viendo esa pauta de descenso en la inflación, no significa ni mucho menos que la inflación llegue al objetivo del 2% de la Reserva Federal, y esto tenemos que tenerlo claro. Así que en estos momentos la Fed vigila de cerca cuál está siendo la evolución del mercado laboral, la evolución del mercado salarial, hasta qué punto estamos hablando de una evolución que es insostenible para su política monetaria. Si la inflación no sigue desacelerándose, se han comprometido los miembros de la Reserva Federal a seguir subiendo los tipos de interés tanto como sea necesario para ganar en particular esta batalla, incluso a costa de un aumento del desempleo. Kashkari, de la Fed de Minneapolis, hoy ha hablado y ha insistido en que reducir la inflación va a ser mucho más difícil con un mercado laboral sobrecalentado. Sin embargo, el mensaje de Biden de hoy se va a centrar sobre todo en que la administración ve cómo
continúa el progreso, sobre todo la sensación de que el impacto económico de la pandemia ha disminuido. Esas son las claves que estamos vigilando. Esto es sobre todo lo que esperamos por parte de Joe Biden, un Joe Biden que va a sacar músculo, que va a presumir de sus políticas, pero no descuidemos cuál es la realidad económica. No nos dejemos engañar por las luces y fijémonos también cuáles son las sombras. Como nos decía José de la Morena hace poco, intentemos virar un poquito el foco de la fotografía, porque una cosa es la fotografía general y otra lo que se ve entre bambalinas. Bien. Recordemos también que no solo habla Joe Biden, Jerome Powell, y va a ser muy interesante lo que pueda desgranar hoy en su discurso. Y vamos a la siguiente clave. Como decimos, estamos viendo choque de tensión entre Putin, el Kremlin en su conjunto y el Banco Central de Rusia y sobre todo pues su gobernadora Nabiullina. Bueno, sobre la independencia de los bancos centrales hemos hablado mucho en los últimos meses. En principio es un organismo independiente de cualquier órgano político, pero siempre da de qué hablar, ¿no? El choque de intereses entre el gobierno, por un lado, y los funcionarios de política monetaria, por otro. En este caso, el gobierno de Putin parece que está presionando al Banco de Rusia para que sea algo más optimista de cara a la galería, sobre todo sobre las perspectivas de la economía y que, sobre todo, el Banco de Rusia transmita un mensaje importante, que está listo para rebajar y relajar la política monetaria a medida que la guerra en Ucrania se está dirigiendo a su primer aniversario. Es decir, lo que quiere en estos momentos Rusia es que el Banco Central se empiece a mostrar algo más flexible, más optimista en las perspectivas en general. La gobernadora Elvira Nabiullina y sus colegas hasta ahora no se han mostrado dispuestos a sugerir una flexibilización inminente, debido sobre todo a los riesgos que observan de una mayor inflación, y es probable también que indiquen que en estos momentos los tipos de interés tienen poco espacio para caer. Pero están abiertos a mejorar los pronósticos, así lo están indicando algunas fuentes cercanas al asunto a la agencia Bloomberg. En este caso, el Kremlin se mostraría contento si el Banco Central entrega un mensaje que lo sitúe o que lo encamine hacia una política más laxa de cara a los próximos meses. Lo que está sobre todo en juego es, en esta disputa sería la dirección de la política monetaria en un momento en el que la caída de los ingresos del petróleo y los aumentos en el gasto de defensa están ejerciendo una enorme presión sobre el presupuesto de Rusia. La economía se dirige a sus primeros años consecutivos de contracción este siglo. Según su perspectiva más reciente, que fue en octubre, el Banco Central anticipó que su referencia iba a promediar entre el 6,5 y el 8,5% este año. Esto significa que son posibles tanto aumentos como recortes de tipos de interés. Los economistas pronostican de forma unánime que este viernes el tipo clave se va a mantener en el 7,5% por tercera vez consecutiva. Esto es lo que tiene interiorizado, lo que tiene descontado el mercado. Los costes oficiales de endeudamiento no han cambiado desde que el Banco Central detuvo su fuerte ciclo de flexibilización monetaria, que revirtió una alza de emergencia después de la guerra. Y tenemos que recordar ahora cuál es la posición de Nabiullina, ¿no? Ella lleva en el cargo desde el año 2013. El Banco Central, como decimos, todavía opera con un grado importante de independencia, o al menos así lo manifiesta la gobernadora por activa y por pasiva. Y bueno, hay que tener en cuenta que su papel es de arquitecta, ¿no?, de las políticas, sobre todo en tiempos de guerra, que está intentando de alguna forma orientar por dónde va a pasar la evolución de la economía rusa en un momento en el que sobre todo preocupa, sobre todo a nivel presupuesto, a nivel PIB, de qué forma van a afectar las sanciones a los ingresos del país. Hay que destacar de todas formas que Nabiullina intentó renunciar después del estallido de la guerra, pero Putin la nombró para un nuevo mandato de 5 años más. Sin embargo, altos funcionarios han criticado sobre todo al Banco Central por estar manejando mal las expectativas del mercado y por lo que ven como unos pronósticos demasiado pesimistas que rutinariamente han demostrado ser demasiado alarmistas. Esta es la posición que tiene el Kremlin respecto a las orientaciones, a los forward guidance que ha
trasladado que ha entregado el Banco Central ruso en los últimos meses. Hay que recordar que el Banco de Rusia recortó los tipos por última vez en septiembre de 2022, antes de adoptar lo que pasó a ser un sesgo neutral, e indica que una inflación más lenta podría ser temporal y que la situación económica es demasiado inestable para permitir proyecciones más precisas. En eso es en lo que se ancla sobre todo en estos momentos el Banco Central de Rusia. La situación económica es inestable y por tanto no podemos aportar con firmeza, con una gran solidez, el panorama que estamos dibujando. ¿Por qué? Pues porque hay mucha incertidumbre en estos momentos. El Banco Central, pues como todos los bancos centrales, incluso los más mediáticos, que son los que siempre abordamos, Reserva Federal y el Banco Central Europeo, no quiere pillarse los dedos. El Banco Central de Rusia actúa igual, no quiere pillarse los dedos, no quiere pasarse de optimista, probablemente prefiera pasarse de pesimista, aunque esto no le esté gustando especialmente al Kremlin. Pero como decimos, esto no es un caso aislado de Rusia, esto ocurre también, por supuesto, en Estados Unidos. Pique entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. Ya lo vimos, por ejemplo, el choque que había entre la administración Trump y Jerome Powell. Esto es una realidad que ocurre no solo en Rusia, sino, insistimos, en otras muchas regiones. Pero en este caso queríamos sobre todo remarcarlo teniendo en cuenta que el viernes, como decimos, va a ser la primera reunión de política monetaria del Banco Central ruso de este año. Así que los formuladores de políticas han proyectado que la inflación va a alcanzar su objetivo del 4% el próximo año. Hay que tener esto en cuenta, lo vamos a ver a continuación en un gráfico, como precisamente el objetivo de inflación que marca el Banco Central de Rusia es del 4%. En Estados Unidos, en el Banco Central Europeo hablamos siempre del 2%, en el caso de Rusia hablamos de un 4%, y aquí hemos estado viendo cuál ha estado siendo la evolución y evidentemente cómo poco a poco tanto las expectativas de inflación como la evolución de la inflación en términos interanuales ha ido descendiendo, sobre todo a partir del pico producido entre marzo, abril, mayo del año pasado, de 2022. Así que esta sería un poco la evolución de hacia dónde se ha ido la inflación, hacia un pico que superaba el 18% y como después, como decimos, en esas expectativas ha ido descendiendo, al igual que lo que sería la inflación anual sin alcanzar el 18%, como ha ido bajando. De todas formas, todavía queda un largo recorrido hasta llegar a esta línea de puntos donde se situaría ese objetivo que persigue el Banco Central ruso del 4%. Y como decimos, ahora mismo persigue ese objetivo del 4% el Banco Central de Rusia, no espera alcanzarlo hasta 2024 y está dibujando un horizonte de entre el 5 y el 7% para este 2023. Así que ahí tenemos, por tanto, cuál está siendo la disputa entre el Banco Central de Rusia y el Kremlin. Siguiente clave, como decimos, hoy vigilamos sobre todo el impacto de las últimas sanciones aplicadas sobre el crudo ruso, pero sobre todo cómo Rusia está intentando evadir las sanciones y cómo Irán se ha convertido en un claro aliado en este aspecto a través de su flota fantasma. Porque sí, los petroleros de la flota fantasma de Irán se han puesto manos a la obra y están transportando petróleo ruso desde las restricciones que entraron en vigor el 5 de diciembre. Lo está haciendo con una mayor intensidad desde entonces. Irán tiene una flota fantasma de más de 100 embarcaciones y con ella ha estado ayudando a Rusia a evadir esas sanciones occidentales en los últimos meses, sobre todo en los 2 últimos meses. Esta flota fantasma utiliza técnicas como suplantación de identidad, falsa bandera para superar estas prohibiciones y al menos, por lo que se sabe, al menos 16 barcos de esta red han comenzado ya a transportar crudo ruso en los últimos 2 meses, según una investigación reciente del Financial Times. Antes de la nueva oleada de sanciones, solo 9 barcos habían cambiado a la ruta rusa durante los 9 primeros meses de la guerra. Solo 9 durante los 9 primeros meses y ahora estamos hablando ya de 16. Es decir, que se ha producido un repunte importante a tenor de estas mayores sanciones. Rusia sobre todo está atrayendo a los operadores de petroleros con tarifas premium en un esfuerzo por proteger la que sería su principal fuente de ingresos por exportaciones y de esta forma los analistas de buques cisterna aseguran que han visto ya varios petroleros involucrados en comercio ruso
que antes lo que hacían era transportar barriles iraníes, pero ahora están transportando barriles de crudo ruso. Irán, como sabemos, trabaja mano a mano con Rusia en cuestión del mercado del petróleo con la OPEP Plus y se ha convertido en un fuerte aliado en el contexto de la guerra en Ucrania. Ahora lo que se espera es que las tensiones en el mercado del petróleo se puedan intensificar en las próximas semanas a tenor de las últimas sanciones que han entrado en vigor el 5 de febrero. Recordemos, se han extendido las sanciones de la Unión Europea, el embargo de Europa y también los topes de precios liderados por el G7. Rusia ya ha tenido que desviar gran parte de su petróleo a Asia, después de las primeras sanciones que entraron en vigor el 5 de diciembre. Y recordemos que en el caso de los topes, tanto el del 5 de diciembre como el del 5 de febrero, están diseñados en parte para limitar los ingresos del Kremlin y mantener suficientes barriles de crudo ruso en el mercado para evitar que se produzca pues un desabastecimiento, escasez en ese suministro. Este análisis que traslada el Financial Times sugiere que los volúmenes de crudo ruso enviados con estos buques fantasma iraníes han aumentado de menos de 3 millones de barriles en noviembre a más de 9 millones de barriles en enero, justo en ese punto de inflexión del 5 de diciembre cuando entraban en vigor las primeras sanciones al crudo ruso con ese primer tope. Así que hay que tener en cuenta esto, hay que vigilar de cerca esta situación y sobre todo hasta qué punto, así como Occidente se ha puesto la medallita diciendo que ellos ya esperaban que India, que China pudieran comprar a mansalva ese crudo ruso con el descuento y luego refinarlo en sus propias refinerías y trasladarlo a Europa o a Estados Unidos, si también tenían descontado este escenario en el que Irán le está ayudando a Putin, al Kremlin, a Rusia en su conjunto, a evadir las sanciones aplicadas a su petróleo. Bien, este es uno de los temas que vigilamos, tema interesante sin duda alguna, y terminamos con la última clave, mirando sobre todo a Turquía, a Siria, al desastre natural del que hemos estado informando, sobre todo en estas últimas horas, estos últimos 2 días. Erdogan ha declarado ya el estado de emergencia, va a ser durante 3 meses, por estos terremotos, insiste el presidente turco en el que en estos momentos están haciendo frente a uno de los mayores desastres en su historia. Ha declarado el estado de emergencia durante 3 meses después de los terremotos que se han registrado el lunes. Recordemos que todavía se están produciendo temblores y que ahora mismo, a medida que prosigue la búsqueda de supervivientes, a medida que se sigue registrando entre los escombros, poco a poco, conforme pasan las horas, sigue aumentando el número de fallecidos. Ahora estábamos hablando ya de en torno a 5.000, aunque esto en el acumulado entre Turquía y Siria. Erdogan en el momento del discurso hablaba de más de 3.500 del número de fallecidos, más de 22.000 el número de heridos, el número de afectados tras estos temblores. Dice que el mayor consuelo que tienen en estos momentos es que más de 8.000 ciudadanos han sido ya rescatados entre los escombros. Así que, por supuesto, nosotros vamos a seguir muy pendientes de la última hora que nos llegue desde Turquía y desde Siria. Así que nos quedamos con esas 4 claves principales en materia de geopolítica, en materia de economía, que vamos a analizar, que vamos a desgranar con mucho más detalle en las próximas horas.